interpretación. No sé cómo diría en portugués, Gilberto. Gilberto. Bueno, vamos a... ¿Está el profesor ya? No, no está. Bueno, vamos a hablar en un ratito con un doctor en filosofía académica, perdón, en filosofía, que es un académico que lanzó un libro de entrevistas inéditas a Gabriela Mistral, porque lo elegimos porque este 7 de abril se conmemora el nacimiento de ella, una de las figuras más influyentes de la literatura latinoamericana, que nació en 1889. Y en 1911, un 7 de abril de 1911, nació una de las personas más influyentes en mi vida, que fue mi papá. Ajá, mira vos. Del 11, yo del 61, o sea que nací cuando tenía 50 años. Prácticamente me crié sin papás porque muy pronto se fue, se murió, y bueno, un día como hoy. Así que Como Gabriela Mistral. en abril tengo muchas personas que quiero mucho, que cumplen años, entre ellos un hermano. Yo tengo dos hermanos que cumplen en abril. Mirá vos, bueno. ¿Viste? Es Muy un bien. mes que trae un poco de También todo. era el aniversario de mi pueblo, también era el aniversario de una compañera que tuve un tiempo. Bueno, era en abril. Era en abril el Calcio de Bailito. Exactamente. Qué lindo tema. Bueno, no está Rafael y la vida continúa para nosotros, así que les quiero contar que a esta hora la temperatura es muy agradable. Igual la gente anda con campera. Hay sol, pero la gente está abrigada. Ya empezaron a aparecer los pañuelos en el cuello, 8 grados. No digo bufandas, pero algo para abrigar el... 8 grados, es la última actualización que tengo. Está soleado, está muy lindo, no hay viento. Y ayer a la tarde, por Eso ejemplo... te iba a decir, ¿qué tarde la de ayer? Una tarde divina, pintada, de otoño, una tarde maravillosa, me encantó. Y la disfruté mucho. Ya podemos disfrutar de esto de andar pisando hojas que caen en los árboles. Recordemos que hay que limpiar también las veredas, los desagües, porque se acumulan hojas. Pero es una época del año que a mí me gusta mucho. Cuando los árboles se pintan de amarillo y empiezan a caer las hojas, es una época muy, muy linda. Bueno, hoy venía caminando por acá y venía pisando hojitas y haciendo ruido. Sí, lindo. Vamos a saludar al doctor Rafael Farías Becerra, doctor en filosofía, académico regular de la Universidad Mayor, académico que acaba de lanzar un libro de entrevistas inéditas a Gabriela Mistral, que como bien decíamos, nació un 7 de abril de 1889 en el Valle del Elqui, en Chile. Rafael, muy buenos días, un gusto de saludarlo y de tenerlo en el programa. Hola, buen día, un gusto de poder encontrarme con ustedes tan temprano por la mañana acá, en una hora menos. Claro. Entonces, bueno, gracias por atendernos tan temprano, Rafael. Como decía mi compañero Mario, estamos hablando de Gabriela Mistral. ¿Qué lugar ocupa hoy en la cultura latinoamericana? Bueno, primero que todo quisiera puntualizar algunas informaciones que también ustedes compartieron. Efectivamente, junto con Daniel Fuenzalida Villarroel, que es un amigo e investigador, realizamos durante aproximadamente 4 o 5 años una compilación de entrevistas íntegras de Gabriela Mistral, que prácticamente hacen un recorrido por toda su vida, de 1915 a 1955, y que recibe el nombre Hacer mi habla, que es una frase que recogimos de ella a partir de su entrevista. Y quisiera comentar esto y comenzar por esto porque es importante señalar que tanto el libro como básicamente mi preocupación como investigador en este caso tiene que ver con el aspecto público de Gabriela Mistral, más que con su vida íntima, por decirlo de alguna forma, porque últimamente han salido muchas compilaciones, muchos estudios también que nos habla de su intimidad, ¿no? Como figura, como poeta, etc. Ahora, desde mi perspectiva y leyendo todas estas entrevistas que concedió a distintos medios de prensa en toda Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, etcétera, la verdad es que Gabriela Mistral, producto de su vida política y diplomática también, tempranamente se transforma en una figura muy influyente para Latinoamérica, ¿ya? En una Rafael, cuando te referís a política, ¿era de una formación distinta a la de Neruda? Neruda era de izquierda y fue también diplomático y cónsul
fue cónsul en varios lugares del mundo. En el caso de Gabriela Mistral, ¿a qué tendencia ideológica respondía? Mira, Gabriela Mistral evita posicionarse políticamente Ajá. como de izquierda o de derechas, por decirlo así, de una forma, Ujú. ¿no? Ella trata de generar siempre un pensamiento crítico donde por una parte es enemiga, ¿no? Recordemos que ella también vive en un contexto entre guerras mundiales, ¿no? Sobre todo la Segunda Guerra Mundial, que le impacta muy fuerte, y entonces ella evita de alguna forma posicionarse políticamente en términos de un bloque en específico y, por decirlo así, critica a ambos, ¿no? Critica tanto a algunos sectores, por decirlo así, como vinculados como a una especie y lo dice textualmente, ¿no? Por decirlo así, Ujú. como muy en contra del fascismo, por supuesto, Ujú. muy en contra del fascismo, porque ella logra ver tanto en su propia persona las complicaciones que eso le genera para movilizarse en el mundo, para desarrollarse como intelectual, pero también los distintos sufrimientos que están viendo distintas intelectuales e intelectuales a nivel del mundo con respecto a la Segunda Guerra Mundial y lo que le Claro, produce el fascismo. pero ahí, Rafael, usted sabrá muy bien que el fascismo hace su aparición, su ingreso en la escena universal, y todos los intelectuales tenían que tomar una postura frente a esto, ¿no? Neruda fue a los comités de los socialistas en España, Sí, y sí, le escucho, perdón. no, estoy de acuerdo contigo, pero lo que te quiero decir es que Ajá. ella trató de, y es lo que tú puedes ver, no es algo que yo me estoy inventando, No. también criticó al comunismo, Sí. lo que la distancia de Neruda, por decirlo así, ¿no es cierto?, por básicamente tener como una visión totalitaria, ¿ya? Estoy Ujú. hablando desde su perspectiva mucho más que desde la mía, por favor, Sí, un sí, poco que sí, se sí. entienda, ¿no? Sí, lo entiendo Entonces, perfectamente. Y además quiero, o sea, yo pregunto, usted es un estudioso, conoce su vida y su obra plenamente. Quiero, a ver, no quiero medir con categorías de ahora lo que pasó hace un siglo, pero en aquel entonces estaba Dolores Ibarbarrui, que era la pasionaria, había, bueno, venía Rosa de Luxemburgo del otro siglo, había una cantidad de mujeres muy fuertes y ella logró estar en el centro de la escena mundial y de ser, recibir el premio Nobel, mucho por su personalidad, que como bien nos explica, no era una personalidad volcada hacia una ideología, ni era una burguesa exacerbada, ni era una izquierdista militante. Es decir, es un logro, ¿o no? ¿No? bueno, es que tú lo dices muy bien porque la política no solamente pasa por la política partidaria, ¿no? Claro. Ujú. Es una cosa que también tenemos que tener en consideración, ¿no? Hoy día, o también nuestros referentes y nuestra polarización política en Chile, en Argentina, etcétera, en Latinoamérica, en el mundo, nos dice, mira, la política funciona que si te posicionas en un partido político o no. Gabriela Mistral fue tremendamente política en muchos sentidos. Por Ujú. ejemplo, tuvo que enfrentarse al declararse como una mujer indígena o al defender los derechos del campesinado, al defender el derecho de niñas y niños, ¿no es cierto?, en precarias condiciones sociales, económicas, Ujú. al reconocerse mestiza y decir que ella se consideraba indígena, al promover el voto femenino, por ejemplo, con Victoria Ocampo, etcétera, ¿no es cierto? Ella logra tomar banderas muy potentes en términos de cuestiones políticas de la época, que eran demasiado importantes y relevantes. También Ujú. participa dentro de la Liga de Cooperación de las Naciones como una figura intelectual importante, velando por los derechos de escritores y escritoras, ¿no es cierto?, en la Ajá. Segunda Guerra Mundial y la precarización que estaban viviendo en ese tiempo también como intelectuales. Entonces, ella desarrolla ella a través de su figura diplomática, como cónsul, como figura intelectual, logra posicionarse, Ujú. constituirse como un foco de irradiación para Latinoamérica en un momento en que no todo el mundo viajaba a Europa, ¿no es cierto? No todas las personas tenían cercanía a los medios de comunicación. Ella logra instalarse allí y Ah. posicionar temas tremendamente polémicos. Por ejemplo, el reconocimiento del mundo indígena para aquellos tiempos, ¿no es cierto?,
estamos hablando la primera mitad del siglo XX incluso, no era una cuestión fácil de tratar. De hecho, por ejemplo, le trae una polémica muy grande con Miguel de Unamuno, escritor español, con el cual mantiene una distancia tremendamente grande cuando Gabriela Mistral decide decir, mira, ok, aquí hay derechos indígenas e importantes, ¿no es cierto?, que, ¿cierto?, de España no se han considerado, ¿no es cierto? Entonces, lo que hoy día, ¿no es cierto?, sería como una deuda tremenda a los derechos humanos con respecto al mundo indígena de parte de Sí, la colonización una europea, adelantada. actúa esos temas. Una Así de, adelantada, ¿verdad? Con respecto a los pueblos originarios. absolutamente, absolutamente. Y no solamente con decir solamente la figura humana, sino con todo lo que tiene que ver, voy a decirlo así, lo que hoy día llamaríamos como los temas de medio ambiente, el entorno natural. Ella posiciona una paisajística latinoamericana también en su poesía, ¿no es cierto? Y instala también una reflexión, bueno, quizás vamos a hablar de esto un poco más en la entrevista sobre su legado educativo, pero ella instala también una sensibilidad latinoamericana producto de la geografía, del paisaje, de la naturaleza, de la flora, de la fauna, tanto en su poesía como en su ensayística, ¿no es cierto? Y, y por supuesto también en una serie de textos que hoy día han empezado a salir de la luz, a la luz, perdón, con respecto a a su correspondencia con distintos escritores y escritoras. Bueno, un poco lo decías recién, que era una adelantada para la época y que sigue estando vigente, o sea, porque podemos tomar cualquiera de sus obras y la podemos encontrar con características actuales. Sí, mira, yo quisiera puntualizar una cosa que a lo mejor cuesta verla cuando no se conoce un poco la trayectoria de Gabriela Mistral, y cuando digo cuando no se conoce, incluso como chilenos, muchas veces no la hemos conocido. Gabriela Mistral fue, yo creo, y no es solamente mi pensamiento, sino que de muchas otras investigadoras e investigadores, fuertemente despolitizada durante la dictadura de Pinochet en Chile. Fue fuertemente despolitizada en el sentido de que, como se leyó a Gabriela Mistral o como se la quiso leer, fue siempre muy en relación con un aspecto de su obra que tiene que ver tanto como con su sufrimiento íntimo, ¿no es cierto?, que está plasmado en Desolación, por ejemplo, con respecto a una vida amorosa, que ella critica mucho esa lectura y esa recepción en vida. Y segundo, también fue muy despolitizada porque, por decirlo así, y lo pongo muy entre comillas, se la infantilizó, ¿ya? Su poesía, ¿no? Ella cultiva un tipo de género poético que son las rondas de niños y niñas, ¿no? Y las rondas de niños no eran un tema menor, tampoco en la época, porque las rondas de alguna forma venían a mostrar un tipo de género que ponía la voz femenina de la mujer, ¿no es cierto?, dentro quizás de un lugar que hoy día, ¿no es cierto?, no es el rol que obligatoriamente tiene que tener una mujer, ¿no es cierto?, que es el cuidado de los niños, etcétera, el ámbito doméstico, pero logra poner ahí una sensibilidad femenina y una forma de contestar a través de las rondas, ¿ya? Como un género que ella cultiva, pero detrás de esas rondas, cuando uno lee, no sé, las rondas a su hermana, a su amiga, etcétera, hay una visión existencial, femenina, etcétera, muy potente, muy potente. Sin embargo, como que se redujo esa lectura, ¿no es cierto?, solamente como al ámbito infantil, sin los ribetes políticos que se tenía, ¿no es cierto?, o los trasfondos políticos que eso podía tener. Y asimismo también todo el desarrollo de su obra es tremendamente, voy a decir cuando digo su obra, perdón, pero también su aspecto poético. Hay una serie de sensibilidades y dimensiones que hoy día empiezan a salir
a la luz como su cercanía, ¿no es cierto?, con la botánica, por ejemplo, su visión sobre la mujer, su concepción de su vida íntima, ¿no es cierto?, o del amor, etcétera. Y en el caso de Hacer mi habla, que es el libro que tengo acá, ¿no es cierto?, Ujú. que es esta compilación de entrevistas públicas a Gabriela Mistral, Ajá. su relación con la prensa, porque ella exigía a la prensa un pronunciamiento político constante sobre lo que estaba pasando en el mundo. ¿Vivió mucho tiempo afuera ella? Sí, gran parte de su vida, y yo creo que cuando ustedes hacen esa pregunta, bueno, ¿cuál puede ser la recepción extranjera, latinoamericana, ¿no es cierto?, incluso europea sobre la vida de Gabriela Mistral? Yo creo que sobre todo se la leyó mucho más afuera, porque Claro. incluso aquí en Chile hubo algunas compilaciones, voy a decir antologías de poesía reconocidas, como las que hizo en algún momento Huidobro y Volodya Teitelbaum, donde por razones políticas, pero también por razones estéticas, como que se la deja afuera, ¿no? Ujú. Entonces ella decide volver a Chile en contadas ocasiones. La más conocida probablemente es cuando ella gana el premio Nobel Claro. y recorre las costas chilenas en barco, y la gente sale de los pueblos hacia la costa y la va a saludar, etcétera, bla, bla, bla. Pero ella durante mucho tiempo se instala. Yo diría que ella tuvo algunos lugares preferidos, ¿no? Y yo creo que uno de ellos a los que vuelve fue Niterói, en Brasil. Ella se instala mucho tiempo, al menos tiene 2 estadías en Brasil, Ujú. muy interesante. Y también en Italia, ¿no es cierto?, cuando ya después la dejan entrar en Ginebra, ¿no es cierto?, donde instala también sus consulados. En Estados Unidos, en Santa Bárbara, por supuesto, Mucho también, tiempo donde... fuera. Pero Sí. ella tiene un perfil latinoamericano que se lo valora mucho. Dicen, bueno, un gran detractor de ella fue Borges. Borges dijo que trabajaba indigenista. Y no la quería, Borges directamente no la quería. Porque Borges era un burgués, ustedes saben bien lo que era Borges. No, inclusive en la Argentina, media Argentina no lo quiere, que es la gente que está cercana al peronismo. Algunos sí, pero la mayoría no. Era un tipo repelente, Borges era muy así ácido, muy irónico, pero bueno, siendo que él era un universalista, no toleraba yo creo que siempre fue la envidia de que él nunca llegó al Nobel. Pero bueno, le queríamos hacer un homenaje en el día de su nacimiento, después de tantos años, hablar, dar a trascender, y creo que ustedes recomiendan una relectura para vencer ciertos prejuicios o ciertas viejas ideas que había acerca de Gabriela Mistral. Eso es en la obra esta que nos presentabas. Claro, o sea, lo que pasa es que, como también te comentaba, durante la dictadura prácticamente los archivos de Gabriela Mistral quedan en Estados Unidos, ¿no? Ujú. Doris Dana, que fue, digámoslo así, su amiga íntima, colaboradora, secretaria, e incluso algunos libros hablan también de su pareja, eh, eh, se queda con el legado mistraliano. Luego Ujú. Doris Atkinson solamente hace una década, por decirlo así, devuelve ese legado de archivos a Chile. Hoy día todo ese material está digitalizado. Ustedes pueden acceder a ello en la colección Legado Gabriela Mistral de la Biblioteca Digital en la Biblioteca Nacional de Chile. Está disponible todo ese material para quien quiera consultarlo. Y lo que empiezan a surgir ahí son muchas relecturas. Bien. Y yo creo que lo que ha pasado últimamente, ¿no es cierto?, incluso como por una también una visión también feminista, ¿no es cierto?, un posicionamiento de la mujer distinto, por todos los temas sociales, políticos que recientemente, ¿no es cierto?, en Chile, bueno, ustedes estarán ahí un poco enterados de los distintos vuelcos políticos que ha tenido Ujú. nuestro país este último Sí, tiempo, ¿no es cierto? sí. Han salido temas que nos muestran a otra Gabriela Mistral. Por ejemplo, eh, yo no quisiera dejar de enfatizar, porque pertenezco también a una escuela de educación de la Universidad Mayor donde trabajo, el legado o la visión pedagógica que tenía Gabriela Mistral. Porque parte de ese indigenismo también yo creo que Gabriela Mistral lo tiene, producto Ujú. de que vive en una zona rural, pero yo creo que un hito que marca mucho es que ella se va muy tempranamente a México, alrededor de 1922, 1923. Ella reside en México y se va a trabajar
convocada por José Vasconcelos, ¿no es cierto?, en aquel momento ministro de Educación, Cultura, etcétera, en México, con la visión que en ese momento tenía Vasconcelos, ¿no?, porque después tiene algunos cambios, a desarrollar, a promover la lectura y la construcción de bibliotecas populares en el ámbito rural, ¿no es cierto? Entonces México ejerce una influencia muy fuerte en ella y genera, ¿no es cierto?, como también un fuerte sentido pedagógico, una concepción muy interesante que vincula Latinoamérica y la educación en su visión, digamos, en la visión más política incluso que uno podría pensar sobre la educación. Rafael, bueno, el tiempo es tirano en radio, nos gustaría seguir hablando y profundizando. Muy agradecido. Sí, la verdad que es impresionante. Nos tenemos que ir a la pausa, pero quiero preguntarte, para que nos contestes muy brevemente, ¿cómo llega un académico doctor en filosofía a vincularse con la investigación de Gabriela Mistral? ¿Qué fue lo que te atrajo de ella, en pocas palabras, para hoy ser un especialista de su obra? Bueno, a mí el concepto de académico siempre me ha incomodado, y la verdad es que yo soy poeta, soy escritor, he publicado libros, entonces en mi ejercicio constantemente estoy leyendo la poesía chilena y latinoamericana, por supuesto, a referentes anteriores, pero también contemporáneos, actuales, y mi vínculo, digamos, con la filosofía es que yo entiendo que la filosofía no tiene fronteras y está tremendamente vinculada con la política y está tremendamente vinculada con la literatura, en ese sentido. Bien. Muchísimas gracias. A esa figura. Un abrazo, Rafael. Muchísimas gracias. Oye, solamente agradecerle a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por poner estos temas también a divulgación del público. También habla de una tremenda ética como ustedes, como periodistas, también de mostrar otros contenidos también en la prensa argentina. Así que muchísimas gracias también por la invitación. Un abrazo. Gracias a vos. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta pronto. Bueno. Un gustito que nos damos, ¿no? También poder hablar de otras señora. cosas. Rafael Farías Becerra, entonces le vamos a decir que es un poeta. Así es. ¿No?